Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a una noticia muy importante que surgió sobre el final de la semana pasada, algo muy destacado que va a empezar a ocurrir en esta temporada y a partir de todos los años que siguen. Recordemos que con anterioridad la FIFA había anunciado la creación del nuevo Supermundial de Clubes a partir del 2025. Y ahora, en concordancia con la máxima autoridad que maneja el fútbol a nivel mundial, tanto la UEFA como la Conmebol han llegado a un acuerdo para que se empiece a disputar a partir de este 2023 el Trofeo de Campeones. ¿Qué es este título? Van a estar enfrentándose los dos equipos que han ganado las competencias de segundo valor en cada uno de estos dos continentes. Estamos hablando de la Copa Sudamericana por el lado de la Conmebol y la UEFA Europa League por el lado del continente europeo. Si bien es cierto que con anterioridad hubo algunas competiciones amistosas que disputaron los dos equipos ganadores de las competiciones que están en el segundo orden de cada uno de los continentes, es la primera vez que la FIFA determina que este certamen en cuestión va a ser considerada oficial, por lo que al 100% ya sea quien sea el vencedor, o Independiente del Valle o Sevilla, uno de los dos se va a llevar por primera vez este título. ¡Empecemos! Como dije recién, este desafío de campeones tendrá a sus dos primeros protagonistas. Independiente del Valle, campeón de la Copa Sudamericana en el año 2022, estará viéndose las caras con el Sevilla, campeón de la UEFA Europa League en la temporada 2022-2023. Recordemos que como este torneo se va a estar jugando a mitad de cada uno de los años, pero no es lo mismo para un equipo sudamericano que para un europeo. Por el lado del Sevilla se encuentra totalmente en pretemporada, fuera de cualquier competición, tanto local como internacional, mientras que Independiente del Valle está preparándose para disputar nada más y nada menos que los octavos de final de la Copa Libertadores, certamen en el cual tendrá que verse las caras con Deportivo Pereira de Colombia para ver si se mete entre los 8 mejores de la competencia. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anunció a finales de la semana pasada el acuerdo con la UEFA con el aval de la FIFA para protagonizar una final entre estos dos equipos que se coronaron campeones. Es verdad que los dos equipos no lograron levantar el título al mismo tiempo, pero esto se debe a que los calendarios en Sudamérica y en Europa están totalmente distintos. Por el lado de Sudamérica, el tiempo en el cual se disputan las competencias oficiales son de enero, donde comienzan las fases previas tanto de la Libertadores como de la Sudamericana, hasta noviembre, en este caso, que es cuando será la final de la Copa Libertadores. Mientras que por el lado de Europa, en julio comienzan las fases previas de la Champions League y en junio del otro año, es decir, 2022-2023 en este caso, es cuando se juegan las finales de ambas competiciones. Ya está confirmada la fecha en la cual se disputará este partido, será el próximo 19 de julio en el Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla a las 22 horas horario español. El torneo llevará el nombre de Antonio Puerta en honor al exjugador de Sevilla fallecido en el año 2007 a los 22 años tras sufrir un paro cardíaco en pleno partido. Este torneo forma parte de la ampliación de la cooperación entre la UEFA y la Conmebol y además incluye la finalísima que ya tuvo su primera edición en la que Argentina le ganó a Italia por 3-0, recordemos campeón de la Copa América contra el ganador de la Eurocopa, que va a tener una nueva edición seguramente en el 2025, teniendo en cuenta que el año que viene, en el 2024, va a haber Copa América y va a haber Eurocopa y va a haber dos nuevos campeones, por lo que la finalísima se va a poder disputar nuevamente y además también va a haber finales entre los ganadores de la UEFA Europa League femenina y el campeón de la Conmebol Copa Libertadores femenina, y además también va a haber torneos entre los dos equipos vencedores de ambos continentes, tanto en el fútbol sala como en las categorías juveniles. Además, no se descarta el intercambio de árbitros para que referees nacidos en Europa vengan a dirigir algún partido del fútbol sudamericano, ya sea Copa Libertadores o Copa Sudamericana, o a su vez que algún referee nacido en Sudamérica vaya a dirigir algún partido correspondiente a dos clubes del continente europeo. Es algo que tanto la UEFA como la Conmebol han querido avanzar en este último tiempo, teniendo en cuenta que se acaba el Mundial de Clubes en este 2023 con el formato que se venía utilizando anteriormente, es decir, 7 equipos, los 6 ganadores de las confederaciones más un conjunto local.
y en el 2025 se estará disputando el Super Mundial de Clubes. Ahí es donde irán únicamente los ganadores de la Libertadores, pero los ganadores de la Copa Sudamericana y de la UEFA Europa League no tienen el privilegio de clasificar directamente a esta clase de competencias. Por eso mismo se ha creado esta nueva competición como para que estos dos equipos tengan un nuevo certamen por el cual luchar. Vamos ahora a hablar de cada uno de los dos equipos que van a participar de este desafío de campeones de manera individual, y tanto Independiente del Valle como Sevilla tienen una cuestión que los vincula totalmente, y es que ninguno de los dos clubes arrancó desde el principio la competencia cual ganaron posteriormente y que los llevó a jugar este torneo. ¿Qué quiero decir con esto? Tanto Independiente del Valle en la Conmebol Sudamericana como Sevilla en la UEFA Europa League arrancaron en las instancias finales, es decir, en las series mano a mano, porque las fases de grupos las disputaron en las competiciones superiores, por el lado de Independiente del Valle en la Copa Libertadores y por el lado de Sevilla en la UEFA Champions League. Sin embargo, ninguno de los dos estuvo a la altura en esa competición previa, motivo por el cual tuvieron que bajar un poco lo que tiene que ver con la exigencia y terminaron disputando estas nuevas competiciones que obviamente los han llevado a levantar un nuevo título. Por el lado del equipo español es el máximo ganador, mientras que Independiente del Valle también se une a la lista de los máximos ganadores, teniendo en cuenta que la Sudamericana es una competencia que se lleva a cabo desde hace menos cantidad de tiempo. Empecemos con el recorrido que llevó a Independiente del Valle a ganar la Copa Sudamericana. En primera instancia estaba clasificado para disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, terminó quedando eliminado en esa instancia en un grupo que a priori no parecía quizás tan complicado. Estaba con Atlético Mineiro y América Mineiro, es cierto, dos conjuntos brasileños, y el tercer equipo fuera de Independiente del Valle era Deportes Tolima de Colombia. Después de lo que fue el primer partido, que fue victoria de Independiente del Valle 2-0 en condición de visitante frente a América Mineiro, uno pensaba que prácticamente ya estaba, no porque el resto de los equipos fuera tan flojo, sino porque ganando los 3 partidos de local, el conjunto de Ecuador iba a estar en los octavos de final de la Libertadores. Sin embargo, empezó a sufrir más de la cuenta. Los siguientes 2 cotejos que jugó en esa edición fueron justamente en condición de local en la altura de Quito y empató 2-2 con Deportes Tolima y 1-1 con Atlético Mineiro. Y ahí empezó a complicarse todo, porque los 2 siguientes partidos de visitantes que fueron ante estos 2 clubes, contra Tolima y contra Atlético Mineiro, fueron derrota, 1-0 en Colombia y 3-1 en Brasil, y no le alcanzó lamentablemente la victoria 3-0 en condición de local sobre América Mineiro en la última jornada para meterse en los octavos de final de la Libertadores, instancia en la que está en este 2023. Atlético Mineiro primero con 11 puntos, Tolima con la misma cantidad de unidades también clasificó a los octavos, mientras que Independiente del Valle se quedó con 8 puntos en el tercer lugar. Por eso mismo le tocó ir directamente a los octavos de la Copa Sudamericana. Su camino en la segunda competición más importante a nivel clubes de Sudamérica fue verdaderamente muy pero muy bueno. En primera instancia se cruzó con Lanús, equipo argentino. Lo derrotó 2-1 en condición de local y en la vuelta en Argentina terminaron igualados 0-0, por lo que los ecuatorianos se metieron en los cuartos de final. Posteriormente en esa instancia tuvieron que verse las caras con Deportivo Táchira, conjunto venezolano. 1-0 victoria en condición de visitante y 4-1 goleada en condición de local para meterse en la siguiente instancia. Y los últimos 3 partidos de Independiente del Valle en esta competición fueron verdaderamente espectaculares. En semifinales goleó 3-0 al Melgar en condición de local y posteriormente 3-0 en Perú, y en el partido final terminó ganándole 2-0 al San Pablo en el estadio Mario Alberto Kempes de Argentina por levantar su segundo título en la Copa Sudamericana. El anterior había sido en el año 2019. Por el lado del Sevilla, en la fase de grupos de la UEFA Champions League no tenía un grupo sencillo. Tenía que verse las caras con quien iba a ser el futuro campeón, el Manchester City, con el Borussia Dortmund y con el Copenhague de Dinamarca. De por sí, el camino del conjunto de España siempre fue muy flojo a la hora de intentar meterse directamente en la siguiente instancia. De por sí, el primer partido fue un 0-4 en contra en el Sánchez Pizjuán
contra el Manchester City, y en el segundo de los compromisos, cuando visitaba Dinamarca para enfrentar al Copenhague, igualó sin goles, por lo que estaba obligado prácticamente a ganarle de visitante, ya sea al Dortmund o al Manchester City, y en la tercera jornada jugaba en condición de local con el equipo alemán y terminó perdiendo 4-1, marchaba último en su zona luego de la tercera fecha. En la cuarta jornada igualó contra el Dortmund de visitante 1-1 y por lo menos se aseguró el tercer lugar en la quinta fecha cuando derrotó en el Sánchez Pizjuán 3-0 al Copenhague. Ya en la última jornada cayó 3-1 de visitante contra el Manchester City, pero esas 5 unidades le alcanzaron para meterse de lleno en los 16avos de final de la UEFA Europa League. Recordemos que en el 2022 los eliminados de la Libertadores iban directamente a los octavos. No es como ahora, en esta edición 2023, donde los eliminados en la Libertadores, los que fueron terceros en su grupo, al igual que en la Europa League, juegan los 16avos de final. Es decir, quien salga campeón de esta Copa Sudamericana viniendo de la Libertadores va a tener que jugar una llave más en comparación con las 4 series que disputó el año pasado Independiente del Valle. Y disputó obviamente una serie más de las que jugó el Sevilla, que tuvo que disputar 5 fases eliminatorias para meterse definitivamente en su 7º título europeo. ¿Cuáles fueron los rivales a los cuales enfrentó el Sevilla en esta instancia? En la primera de las llaves tuvo que verse las caras contra el PSV Eindhoven de los Países Bajos. Un triunfo por 3-0 parecía indicar que se iba a meter fácilmente, sin embargo cayó 2-0 en condición de visitante, lo que casi complica la clasificación. Sin embargo, terminó avanzando a los octavos de final. Nuevamente un triunfo de local en esta instancia, 2-0 contra el Fenerbahce, parecía asegurar la clasificación, pero una derrota 1-0 en Turquía lo dejaba al borde de tener que ir a la larga. Y recordemos que en todas las instancias el Sevilla iba a definir, a menos que se enfrentara con otro equipo eliminado de la Champions, en condición de visitante. En los cuartos de final nuevamente le iba a tocar enfrentar a un conjunto muy complicado, al Manchester United. En el partido de ida, jugado en Old Trafford, iba perdiendo 2-0 tan solo 20 minutos del primer tiempo, y la diferencia de nivel en ese entonces era bastante grande. Sin embargo, el Sevilla sacó toda la chapa que tuvo durante todos los años que disputó la Europa League y terminó igualando 2-2. Posteriormente ganó 3-0 en España para asegurarse su lugar en las semifinales. Le tocó el turno de enfrentar nada más y nada menos que la Juventus. Empate 1-1 en la ida y victoria 2-1 en el cotejo de vuelta en España le permitió clasificar a la final luego de un tiempo suplementario muy pero muy intenso. Y en el último de los cotejos tenía que verse las caras con la Roma. 1-1 en el tiempo normal llevó a la largue, también terminó finalizado 1-1 en esa instancia, por lo que el campeón de la UEFA Europa League terminaría definiéndose desde los 12 pasos. Lucas Ocampos, Eric Lamela, Iván Rakitic y finalmente Gonzalo Montiel meterían las 4 ejecuciones para el equipo español para así coronarse con su 7ª UEFA Europa League. Para cerrar este video, esperemos que dentro de un par de años sigamos hablando cada vez más detenidamente de esta competencia, porque si es una competición que se disputa una vez y después deja de jugarse, va a perder sentido, y con el tiempo quien sea ganador, ya sea Independiente del Valle o en Sevilla, va a quedar un poco en el olvido. En cambio, si año tras año se sigue disputando, porque es un certamen que puede disputarse a final de cada una de las temporadas de Europa, porque siempre hay un campeón, ya sea de Europa League o de Copa Sudamericana en cada uno de los años, la realidad es que va a ser cada vez más interesante. Los equipos a su vez de Sudamérica y también de Europa, que no suelen enfrentarse contra clubes de otros continentes de manera oficial a lo largo de cada uno de los años, van a tomar con mucha más seriedad este partido. Repito, ojalá que luego de esta edición se empiece a tomar con más seriedad esta clase de compromisos y podamos tener partidos de estas características mucho más seguido a lo largo de las siguientes temporadas. Por lo pronto, este desafío de campeones lo definirán el ganador de la Copa Sudamericana en el 2022, es decir, Independiente del Valle de Ecuador, y el vencedor de la UEFA Europa League en la temporada 2022-2023, es decir, el Sevilla de España.